Vamos a estar en Salmo 109 esta noche, unas porciones del Salmo 109. Mientras se encuentran el Salmo 109, vayamos a Dios en oración. Padre, venimos a ti esta tarde, ansiosos de escuchar de tu palabra, de pensar en la oración en particular. Es siempre tan confortante pensar en este tema y ser recordados de que tenemos un Padre en el cielo que escucha lo que decimos, que recibe nuestras oraciones. Y oro que esta noche sea útil para nuestra iglesia como un conjunto, que como se oró antes, nos hagas en una iglesia que es conocida por orar. Haznos conocer por una iglesia que ama tu palabra y un amor hacia su Dios. Oramos que este día sea útil para tú y para tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. A veces la pregunta se nos hace ¿cómo era la vida de la iglesia primitiva? Y tenemos un versículo que nos lo dice. Los primeros años de la vida de la iglesia en Jerusalén se caracterizó por algunos componentes simples. Hechos 2:4 dice: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. La oraciones se hablaba de los salmos, el partimiento del pan y en las oraciones. Esta mañana examinamos en nuestra serie la iglesia que honra a Cristo, el aspecto de la predicación. Esta noche me gustaría examinar el aspecto de la oración. Cuando era joven, el teólogo Sinclair Ferguson fue invitado por el editor de una prominente editorial cristiana a escribir un libro sobre la oración. Y lo pensó y estaba indeciso debido a la gravedad del tema, así que se negó y dijo: prefiero que no hacerlo, y sugirió que se le preguntara a un conocido líder cristiano en su lugar. El autor dijo: ya le dijimos, y también se rehusó. Así que Ferguson le dio una lista de otros y también decían, él también dijo que no. Y le preguntaron por qué, cuál es la razón, y la razón fue que nadie quería decir en escrito: yo soy un experto en comunicarme con el Dios viviente. Estaban indecisos. Y aunque los libros y capítulos de libros sobre la oración deben escribirse para el bien de la iglesia, esta vacilación habla de la solemnidad y la seriedad del tema, y una renuencia general a proclamarse expertos en el campo de hablar con el Dios vivo. Por lo tanto, nos acercamos a la oración con una gran dosis de humildad y un afán de recordarnos las verdades que nos rodean acerca de la oración. Pero ¿por qué es necesario hablar de la oración en la iglesia? No estoy pensando tanto en cómo orar o en nuestras vidas individuales de oración en particular, aunque hay una gran superposición. Estoy hablando de la oración en la iglesia, en las reuniones que componen a la iglesia. Sugeriría dos razones. Primero que nada, la mejor oración se basa en el conocimiento, y pongo este capítulo justo después del capítulo sobre la predicación con eso en mente, porque no puedes predicar con inteligencia a menos que conozcas al Dios a quien estás orando. Pero la segunda razón, y pienso que la iglesia evangélica promedio diría que ora, pero sus oraciones a menudo son oraciones como: el perro de la tía Matilda tiene pulgas, o espero tener un ascenso en el trabajo. Todas esas cosas mundanas típicas de la vida, que a veces está bien orar, pero es menos común que una iglesia basada en un profundo conocimiento de las cosas eternas sea ferviente en la oración por lo eterno. Sí, mientras se cuidan unos a otros, pero con la mira puesta en el cielo. Así que, por lo tanto, en este mensaje quiero abordar la oración en la iglesia. Y creo que sería digno que me gustaría señalar que en algunas tradiciones, incluso hoy en el día, la iglesia local tiene una reunión oficial de oración a mitad de semana, como se le llama a menudo. Es un esfuerzo noble, pero tengo cuidado de no asignarle un lugar de autoridad legalista. Las preocupaciones pragmáticas, así como el énfasis en otros ministerios,
hacen que no siempre sea una opción lógica para todas las iglesias, incluida la nuestra. Creo que lo que veremos, sin embargo, es que la oración debe tener un efecto penetrante en toda la iglesia, no solo reservada para un tiempo designado. Así que para ayudar a enfocarnos en la oración como iglesia, quiero caracterizarla como una expresión hacia Dios, y la he dividido en 5 maneras de expresarnos al Señor en oración como iglesia. Y luego al final haré 2 solicitudes específicas a la iglesia para que cada individuo las considere. La primera expresión de oración es una expresión de debilidad. La oración es una expresión de debilidad. David describe su dependencia, su impotencia personal en el Salmo 109. Y es el versículo 22. Versículo 22 dice, porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy pasando como sombra que se alarga, soy sacudido como langosta. Está expresando debilidad tremenda. Está hablando de un tiempo donde ha orado y ayunado por días, y en lugar de fortalecerlo ahora se siente más débil. 24 dice, mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Y creo que esto es importante que nos enfoquemos en esto, que la oración es la forma en que la comunicación a Dios, en que le comunicamos a Dios que no podemos hacer nada y que Él debe hacerlo todo. Vamos a regresar al Salmo 109, pero quiero ir a Romanos 8. Están familiarizados con eso, con ello. A Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque le intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta es una descripción de la debilidad en el nivel más profundo. El de no saber ni siquiera qué decirle a Dios. Ni siquiera sabes qué decir. No sabes qué decirle al Señor. Pero lo que amo, y lo nota, es que Dios no te culpa, ni te desanima, ni te condena en este estado. Simplemente dice que te va a ayudar. Y que el Espíritu Santo va a decir. Esto es lo que quiere decir en realidad. Como familia de la iglesia, en muchas ocasiones se nos da una pausa para reconocer nuestra total dependencia. Cuando nos reunimos y recordamos que es solo el beneplácito de Dios lo que mantiene nuestra salvación en Cristo, nos sentimos atraídos a una dependencia total en la oración. Cuando tu seguridad de salvación no es automática, es algo que Dios mantiene todos los días. Cuando una tragedia golpea a una familia en nuestra iglesia, como nos pasó recientemente, nos pone en las rodillas en total dependencia y debilidad, entendiendo qué tan pequeños somos en la cara de la eternidad. Cuando el liderazgo se enfrenta a grandes obstáculos espirituales como una necesidad financiera, terquedad por parte de un miembro de la iglesia, tal vez grandes necesidades espirituales extremas de un miembro de la iglesia y muchas otras posibles causas de dependencia, debemos venir en sujeción y dependencia para pedir la ayuda del Señor. Así que la oración es una expresión de debilidad. La oración también es una expresión de compañerismo, El libro de Hechos está lleno de testimonios de que cuando la iglesia se reúne, la iglesia ora. Esos dos van juntos. Dice Hechos, todos ellos unánimes se dedicaban continuamente a la oración junto con las mujeres. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y a las oraciones. Hechos 3:1, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Hechos 6:4 dice, pero nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba fervientemente por él a Dios. La oración en la iglesia debe ser la expresión de nuestra vida juntos como un cuerpo eclesiástico. Déjeme darle algunos ejemplos. Los que trabajan en el edificio y los terrenos de la iglesia deben orar por el ministerio en los mismos salones y en los mismos terrenos en los que ministran, limpiando y reparando. Pensar que en este cuarto que estoy cambiando un foco, hay niños que están escuchando el Evangelio de Cristo y oro que así como estoy
agregando luz a este cuarto. La luz del Evangelio sea iluminada en el corazón de estos niños. Cada grupo pequeño debe incluir la oración vital. Y quiero decirle a los grupos que de vez en cuando todo lo que hagan es orar. Toda reunión de mentoría debe incluir la oración. Cada evento ministerial debe incluir oración. Nuestros servicios de adoración deben estar saturados de oración. No me olvidaré, hace años un hombre joven en una iglesia que pastoreé en Texas dijo: creo que oramos demasiado durante el servicio de oración. No sabía qué decir, simplemente agregué 2 oraciones más en la semana que sigue. Nuestro servicio debe estar saturado en la oración. ¿Qué tal esto? Antes, durante y después, ¿oras por el impacto del servicio de adoración en ti y en los demás después de eso? Es lo que hago yo cuando manejo a mi casa después del servicio de la mañana. Y ora por ese clavo que no llegó hasta dentro de tu corazón para que entre hasta ahí. Los voluntarios de la guardería deben orar fervientemente por la salvación de cada bebé. Y honestamente, cada vez que cambias un pañal sucio, se te recuerda el pecado y lo sucio en lo que estos niños nacieron. Y que ora por su salvación. Los voluntarios del Ministerio de Niños deben orar fervientemente por la salvación de cada niño. Sé que oras por paciencia, pero ora también por la salvación de esos niños. Los ancianos deben orar fervientemente por las necesidades específicas que conocemos y por la iglesia en su conjunto. Los que enseñan o predican en cualquier capacidad deben bañar sus esfuerzos y preparativos en oración. Le insto a que su viaje a la iglesia sea un tiempo de oración y tal vez también su viaje de regreso a casa. El ministerio de cuidado de los miembros debe hacer de la oración una parte importante del ministerio. Si estás trabajando como voluntario en nuestro ministerio de visitas, o una oración rápida por aquellos a quienes visitas debe ser una oración común y tal vez más larga más tarde en el día. Cuando alguien tenga preguntas de la iglesia, respóndeles, pero también diles: ¿puedo orar por ti? Me gustaría hacer eso. Y ora por ellos después. Haz una lista de nombres de gente que has conocido y ora por ellos en ese día. El ministerio de música debe caracterizarse por la oración para tener la fuerza de guiar a la iglesia en la alabanza y a nuestro Dios. Déjeme darle unos ejemplos. Cada cosa que usted hace en la iglesia en la que estás involucrada debe estar infusionada y saturada con oración. Debe ser natural, como el respirar. Y hablando de eso, el escritor de himnos del siglo XIX, James Montgomery, escribió: la oración es el aliento vital del cristiano, el aire nativo del cristiano. Sinclair Ferguson, tan reacio a escribir sobre la oración, escribió maravillosamente esto. Dice: como cristianos vivimos en un mundo donde la atmósfera moral y espiritual está contaminada, pero por la gracia de Dios podemos estar constantemente respirando el oxígeno puro de otro mundo, viviendo en una atmósfera de comunión orante con Dios. Así podemos compartir cada experiencia con Él. En términos prácticos, permítanme ofrecerle una guía para la oración específica para la comunión de la iglesia. Simplemente algunas. Primero que nada, ten cuidado de no hacer que los tiempos de oración sean habituales para llamar la atención. Irónicamente, en varias reuniones de la iglesia he encontrado que los más necesitados de oración son a menudo humildemente eficientes y breves en sus peticiones de oración, y los que quizás menos necesitan oración son los más frecuentes y proligos en sus peticiones. Está bien, pero trabajemos en él. Hay otra guía. Busca al menos una persona con quien puedas orar sobre los temas más tiernos de la vida, no solamente tu esposo o esposa. Tal vez un grupo pequeño no te sientas completamente cómodo orando sobre temas profundos, pero encuentra al menos un hermano o hermana con quien puedas orar y decir: ¿puedes orar conmigo acerca de las cosas más difíciles de mi vida? Y estoy seguro que estarán felices de hacerlo contigo. Hay otra guía. Desafíate a orar con más frecuencia y no restringas la oración a tu tiempo oficial, cualquiera que sea este. Haz que la oración se escape fácilmente de tu boca y corazón. Hazla que ores tan fácil que ni siquiera te des cuenta que ya estás orando ante el Señor.
Y específicamente para nuestras reuniones, quiero urgirle que ora por ti mismo y por los demás durante los sermones y estudios bíblicos. Pide ayuda en el discernimiento y en la aplicación. Dile al Señor que tienes algo, yo sé que tienes algo para mí, ayúdame a ver qué es, ayúdame a ser claro en mi mente y que no me desvíe. Y nuestro mundo tiene 1001 distracciones, así que necesitamos orar. Desde las sirenas hasta las palomas, no puedes pensar en tantas. Pero cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, que es lo más importante en tu vida en ese momento, toma oración y toma esfuerzo. Aquí una tercera expresión de la oración la oración es una expresión de obediencia. Una expresión de obediencia. No quiero orar porque se me ordene, dicen. Solo quiero orar cuando realmente quiera, le dijo un cristiano a otro. Y la respuesta correcta es entonces no amas a Cristo. Esa respuesta se daría de acuerdo con la palabra de Jesús en Juan 15:14 cuando dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y la oración se nos manda. Debemos incluir el elemento de una expresión de obediencia, porque la oración no es siempre fácil. A veces la oración es una batalla, a veces es dolorosa. A veces la oración es una batalla cuando crees que no tienes tiempo para orar. A veces es una batalla cuando sabes de que debes de confesar grandes pecados ante el Señor antes de seguir en la oración. Es una batalla cuando estás haciendo peticiones grandes ante el Señor. Piensa en Jesús en el Getsemaní. Él oró y estuvo en desesperación en la oración. La oración es una expresión de obediencia. En Irlanda del Norte, a principios del siglo XX, un soltero anónimo de toda la vida pasó su vida en la industria bancaria. Era bueno en lo que hacía, pero se negaba a avanzar en su carrera para poder ministrar a los adolescentes de su iglesia. Y la razón era, él tenía un ministerio en su iglesia local. Él enseñaba la Biblia y oraba con esos jóvenes. Y de hecho mantuvo una lista de oración cada vez mayor por esos niños a medida que crecían y entraban en el mundo. Siguió sus vidas con interés y en oración. Y debido a que vivía solo, cuando murió, nadie lo supo. Y la policía finalmente tuvo que irrumpir en su casa. Lo encontraron de rodillas, con la larga lista de oraciones de esos muchachos extendida frente a él. Su decisión de orar por estos muchachos, ahora por los hombres durante varias décadas, fue una expresión de su obediencia ante el Señor. Aquí hay una cuarta expresión, la llamaremos una expresión de evangelismo. La oración es una expresión de evangelismo. La oración es el poder detrás de todo evangelismo. La iglesia que ora poco se preocupa poco por los perdidos. Déjame darle esta perspectiva. A todos ustedes se les ha orado para que entren en el reino por una persona u otra. Puede que no sepas quién oró por ti, pero si la predicación es el medio por el cual Dios llama al pecador al arrepentimiento, entonces la oración es el medio por el cual fuiste puesto en la posición de responder. La razón por la que estás en la iglesia este día, la razón por la que te encontraste con un amigo cristiano ese día, la razón por la que asististe a un estudio bíblico ese día y recogiste una Biblia ese día, la razón, por cualquiera que sea la razón, fue porque alguien oró. Tal vez no por ti específico, tal vez sea por la persona que te llevó a la fe. Tal vez alguien oró por ellos para que trajeran gente a la salvación. Y puedo hacer esta afirmación debido a la confianza que el apóstol Pablo tenía en la oración como el medio por el cual Dios llama a los elegidos a sí mismo por el poder regenerador del Espíritu Santo. Él pidió en 2 de Tesalonicenses: hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada como también lo hizo con ustedes. El apóstol Pablo claramente hizo una conexión entre la oración y la salvación de los perdidos. Y tal vez digas: yo no soy un evangelista dotado. No importa, tú eres dotado en la oración porque eres un hijo del Dios viviente y tienes acceso directo al trono de la gracia en cualquier momento y pedirle al Señor que salve almas. Aquí hay una quinta expresión de la oración. La oración no es una expresión de vida. La oración es una expresión de vida. Quiero regresar al Salmo 109.
Este es un salmo de David, en el que él está, como a menudo en sus salmos, clamando a Dios a causa de los enemigos y falsos acusadores. Salmo 109, versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Y continúa durante varios versículos describiendo las bocas malvadas de sus enemigos, el habla engañosa, las lenguas mentirosas, las palabras de odio y el vitriólogo contra David sin causa. Dice él, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí, me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí, en pago de mi amor obran como mis acusadores, pero lloro. Pero aún estos enemigos son aquellos a quienes David ha amado, aquellos que están cerca de él. Describe el increíble dolor de la traición por parte de sus amigos. Pero en la segunda mitad del versículo 4 David escribe, pero yo oro, o yo estoy orando. Ahora, la Biblia estándar del legado pone la preposición en como cursiva, pero la versión estándar inglesa traduce esta frase, pero yo me entrego a la oración. Pero el hebreo simplemente dice, pero yo soy oración. Pero yo soy oración. Es una expresión de tu vida. Sinclair Ferguson escribió, los cristianos no se limitan a decir oraciones, es decir, en cierto sentido se convierten en sus oraciones. Y esto nos ayuda a entender por qué Pablo le diría a los tesalonicenses que oren sin cesar, o a los colosenses que no hemos cesado de orar por vosotros en Colosenses 1:9. Yo soy oración, y podría estirar esto un poco más para ponerlo como aplicación. Que nosotros esperamos que seamos una iglesia que digamos, nosotros somos oración. Nosotros como pueblo somos oración. No solamente oramos, sino que somos oración. ¿No debería caracterizarse nuestras iglesias como aquellas que se comunican tan fácil y orgánicamente con Dios, que somos oración? Déjame darle dos aplicaciones específicas y las tomé. Son básicas, pero las tomé del puritano John Owen, quien vivió en los 1600. Es considerado uno de los mejores teólogos de todo el tiempo. Es mejor conocido por sus escritos y sus estudios y años de meditación en la escritura y su amor por el estudio de Dios. Y tal vez nadie en la historia reciente ha podido encontrar dos palabras en la Biblia y escribir 20 páginas sobre ello. Pero él escribió un pequeño libro, Deberes de la Comunión Cristiana. Y en este pequeño libro, John Owen expone la relación entre ovejas y pastores y entre ovejas y ovejas en la iglesia. Recomiendo encarecidamente que este pequeño libro sea una lectura regular para todos los miembros de la iglesia, porque tiene dos secciones, una relación con ovejas y pastores y otro entre ovejas. Y ahí tiene una lista de reglas. Así que tomé estas aplicaciones de ese libro. La primera aplicación es ovejas orando por los pastores. Ovejas orando por pastores. Y en su regla número 3, concerniente a las ovejas y los pastores, escribe: la oración y las súplicas deben hacerse continuamente en nombre del pastor para que pueda recibir ayuda y éxito en la obra que se le ha dado. Y luego él le explica, dice él, la grandeza de la obra, para quien es suficiente para ella, la fuerza de la oposición a ella, su participación en el destino de las almas de los hombres, la convicción que ha de traer al mundo su objetivo y tendencia a la gloria de Dios en Cristo. Todo esto exige la participación diaria más eficaz de los santos en sus súplicas por su apoyo. ¿Por qué esto es tan importante? Déjeme darle 4 razones. Primero, la palabra predicada será eficaz cuando la predicación sea impulsada por las oraciones de la gente. Este es un esfuerzo de equipo. Y digamos esto, los predicadores son orados por los predicadores. Los predicadores se le ora por parte de la gente que se le predica. En segundo lugar, Owen escribe que el fracaso del pastor es un castigo para el pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo toma de Amos 8:11 al 12, que declara
de parte de Dios a Israel que están a punto de pasar por una hambruna, no de comida o de aguas, sino de predicación de la palabra de Dios. Y esto fue un castigo para ellos, que el no tener predicación es el castigo de Dios. Hay una tercera razón por la cual orar por el pastor. El pastor ora por la iglesia y por lo tanto la iglesia debe orar por el pastor. Todos los ancianos oran por ustedes. Yo oro tanto como nos juntamos. Pablo oró para poder predicar a la iglesia en Roma. Dice él, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar me acuerdo de vosotros, pidiendo siempre en mis oraciones que al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Hay una cuarta razón, y esta es importante: orar por el pastor, orar por los ancianos. No es por su beneficio, no es para mi beneficio, sino por el beneficio de la iglesia. Porque cuando a nosotros se nos ayuda con la oración, nosotros podemos ser más eficaces. Pablo escribió a los filipenses: pero aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo mismo dependía de las oraciones del pueblo de Dios, pidió a la iglesia colosenses que ore por él. Les dijo orando al mismo tiempo por nosotros también, para que Dios nos abra una puerta a la palabra para que hablemos el misterio de Cristo. Y la segunda aplicación: ovejas orando por otras ovejas, miembros orando por miembros. John Owen, de nuevo, en su regla número 2, en la relación de las ovejas con otras ovejas de la iglesia, escribe esto: los creyentes deben mantener una oración continua para la prosperidad de la iglesia bajo la protección de Dios. Cuando habla de la prosperidad, habla de una prosperidad espiritual. Creo que un gran ejemplo de un miembro de la iglesia que se preocupaba profundamente por la condición espiritual y la santificación de otros miembros de la iglesia fue un hombre llamado Epafras. Pablo escribe a la iglesia colosense acerca de Epafras. En Colosenses 4:12 dice: Epafras, que es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, os envía sus saludos, procurando siempre por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Fíjense que Epafras siempre luchaba por ellos en sus oraciones. La versión estándar de inglés dice: luchando por ti en oración. Esto es de una palabra griega que significa agonizar. Hay un trabajo, un anhelo en la oración. John Owen daba cuatro razones para que las ovejas agonicen en oración por las otras ovejas. Y yo añadiría una quinta. Primero, lo hacen por respeto al mandamiento de Dios. Dios manda que oren los unos por los otros. Así que lo haces por respeto al mandamiento. En segundo lugar, es la preocupación por la gloria de Dios. La preocupación por la gloria de Dios se manifiesta en toda la iglesia cuando oras los unos por los otros. ¿Por qué? Porque lo que estás orando al punto más alto es la ayuda, el consuelo, la santificación de unos por otros. Y eso le trae gloria a Dios cuando son más como Cristo. Hay una tercera razón, y es por el honor de Cristo, la cabeza de la iglesia. Tú oras por preocupación por la novia de Cristo, porque tú estás honrando al novio. Hay una cuarta razón. Oras por tu propio beneficio espiritual y fortalecimiento. Por tu propio beneficio espiritual y fortalecimiento. A veces en la consejería, cuando alguien tal vez tiene problemas que son reales y muy dolorosos y absolutamente reales en su vida, a veces decimos: déjame decirte algo, ¿por qué no tomas un descanso de pensar en tus problemas y oras por 50 miembros en la iglesia? Y las personas dicen, siempre que regresan, dicen: es lo mejor en mi vida porque me benefició a mí. Déjeme agregarle mi quinta razón. Orar uno por otros es el antídoto de Dios contra la amargura. Es el antídoto de Dios contra la amargura y la malicia hacia otros creyentes. Este es un trabajo bíblico que damos como consejería. Si tienes un problema con alguien, decide: voy a orar por él continuamente hasta que lo ame, porque cuando oras por alguien, terminas amándolo. Así que es tan simple.
Aquí hay una simple pregunta para todos nosotros para sintetizar el mensaje. ¿Por quién estás agonizando en oración? ¿Y en qué contexto de la iglesia sucede esto? ¿Por quién estás agonizando en oración? ¿Y en qué contexto en la iglesia sucede esto? Y digo con todo amor, lo digo con todo amor. Si no estás orando por nadie y no estás orando en un contexto, en conjunto, entonces no eres parte de la iglesia como el Señor quisiera. El apóstol Pablo mandó que no debemos ser vencidos por el mal, sino vencer el mal por el bien. Romanos 12:21. Está en el contexto del estar juntos en la iglesia. De estar juntos. Salmo 109 dice, oh Dios de mi alabanza, no te calles, porque han abierto contra mí una boca perversa y una boca engañosa. Me han hablado con lengua mentirosa, también me han rodeado de palabras de odio y han luchado contra mí sin motivos. A cambio de mi amor me acusan, pero yo soy oración. Le dije esta mañana que tengo una sorpresa por ustedes y la sorpresa es que ese es un sermón en el que lo podemos aplicar ahora mismo. Y vamos a orar juntos esta noche. Si saben, fue un poco rápido. Y tal vez pensaste, wow, ya me voy a casa temprano, pero no. Vamos a hacer como muchas veces hemos hecho en el pasado. Y lo digo en todo amor. Que de todas las áreas en las que estoy predicando, 18 mensajes en la iglesia que ahora Cristo, creo que la oración sea una de nuestras debilidades. Tal vez sea una en la que debemos de fortalecernos y que esta noche vamos a trabajar en eso. Vamos a tener 3 tiempos de oración juntos y como lo hemos hecho en el pasado, vamos a tener un tema dirigido. Así que voy a orar y luego voy a dar instrucciones de ahí en adelante. Y voy a mover este micrófono, pero voy a orar y dar unas instrucciones. Padre, venimos a ti tan agradecidos por la palabra de Dios que nos guía. Y ahora, Señor, todos hemos escuchado, yo he sido lleno de convicción que debemos ser una iglesia que sea caracterizada por la oración. Y qué conveniente y qué providencial es que estemos juntos este momento. Debemos estar avergonzados en no aplicarlo en nuestras vidas inmediatamente. Así que oramos por estos momentos en el cual tú estés complacido al escuchar nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.